Buenas noches, audiencia. Daniel. Néstor, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, asombrado de cómo se nos están yendo los días. Realmente la cantidad de acontecimientos hace que los días se nos escapen entre los dedos y ya estamos nuevamente en otro miércoles con Aquí Ahora Actualidad. Y una Aquí Ahora Actualidad, Néstor, muy interesante. Un primer bloque, nosotros aquí con Néstor coincidimos con la dirección de Radio Canal también. Nos gusta poner en valor, realzar en la medida de nuestras posibilidades a los sanfrancisqueños que se abren camino. Se abren camino en nuestra ciudad, pero también se abren camino en otros lugares y en otros espacios. Y si son jóvenes, mejor. Nos hacen sentir orgullosos, realmente orgullosos. Cuando se destacan en el ámbito político, deportivo, social, cultural. Y hoy estamos con una joven que nos reencontramos en Aquí Ahora Actualidad porque, aún siendo estudiante, ya participaba de algunos programas ayudándonos a analizar la realidad internacional. Es licenciada en Relaciones Internacionales, pero también es abogada y también es escritora. Y hoy vamos a hablar un poco de ella, pero vamos a hablar también de ese trabajo que está por parir, que es un libro que va a presentar en los próximos días y de lo cual nos va a hablar. Decíamos, es sanfrancisqueña, es nuestra y es Florencia Almar. Florencia, qué gusto tenerte otra vez por aquí. Lo mismo digo, agradecida. De purretita te teníamos aquí cuando estabas ya con iniciativas, ¿no? Sí, ya te había comentado la iniciativa del libro. Hace 4 años que lo estoy escribiendo el libro. Es una novela histórica. ¿Habías estado también siendo estudiante cuando hacían alguna publicación internacional? Sí, hacíamos con Gastón Bococ del periódico. Sí, señor. Hacíamos un suplemento de 7 páginas en esa época, todo muy a pulmón, todo de análisis de política internacional y fundamentalmente de la vinculación de lo internacional, cómo penetraba en lo local, ¿no? Hacíamos un análisis que ahora está más en boga, la penetración de las relaciones internacionales a nivel local. Y el impacto que tiene también aquí en nuestra vida cotidiana, sí, señor. Y después abogada también, Néstor. Sí, hiciste las 2 carreras juntas, ¿cómo es ese proceso de ser...? El proceso fue, cuando me estaba terminando de recibir de licenciada en Relaciones Internacionales, inicié la carrera de abogacía, las hice, solamente por 1 año las hice juntas. Fue interesante. ¿En la estatal o en la Universidad Católica de Córdoba? Ahí realicé las 2 carreras. La verdad es que Derecho siempre me gustó. Los pocos derechos que cursé fueron 2 o 3. En la carrera de licenciatura en Relaciones Internacionales me encantaron y bueno, decidí abocarme al derecho. Hoy estoy más vinculada con mi ámbito laboral, pero sigo en contacto con las relaciones. ¿Cómo haces? Perdón, ¿no? Pero para conocerlo un poquito más. 2 preguntitas más así de personales. Claro, personal no tanto, ¿no es cierto? Aunque bueno, yo la sigo en Facebook, así que conozco algunos aspectos de la vida personal de Florencia, que se la ve como una mujer muy feliz, por cierto. Licenciada en Relaciones Internacionales, abogada. Tu ámbito laboral en este momento, ¿cuál es? ¿Por dónde estás canalizando tus profesiones? Bueno, un poco de todo. Les cuento que yo actualmente trabajo en una asesoría de niñez, adolescencia y violencia familiar. Trabajo con menores en conflicto con la ley penal. ¿Eso en el ámbito del Poder Judicial? En el ámbito del Poder Judicial. Y con familias con problemas de violencia familiar. Padres, hijos, nosotros atendemos tanto a las víctimas o denunciantes como a los denunciados también. Y después, por la noche, trabajo en un programa de inclusión y terminalidad con adolescentes en contextos de vulnerabilidad y a la siesta doy clases en la Universidad Siglo XXI en una materia que se llama Historia Moderna, de la carrera de Relaciones Internacionales. Tenemos para hacer 3 bloques de esto que nos encanta a nosotros. Primero, un poco de análisis internacional, que a nosotros nos gusta despuntar el vicio. Segundo, bueno, todo el tema de niñez, familia, que tiene un contacto. Bueno, es un tema, la verdad, fuertísimo. Y después, bueno, el tema que nos convoca, que es la autora, la Nobel autora. Bueno, ahora sí, Néstor, ahora sí dejo de interrumpirlo. ¿Cómo llegás de esas materias político-legales a la literatura? Porque si bien hay mucho escrito, se trata de escritos diferentes, es decir, de estilos literarios que están en las antípodas. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que un poco uno lo trae en la sangre, ¿no? Mi abuela era directora de un taller literario acá en la ciudad de San Francisco, en el Colegio Iturraspe. Yo comencé... ¿Quién era tu abuela? Rindámosle un pequeño homenaje. Noemí Salati Aymar. Bien. Ella era directora de la escuela, y después fundó el taller literario.
y bueno, creo que un poco lo traigo en la sangre, pero es algo que he ido desarrollando a lo largo de mi vida. En el secundario escribía. ¿Sos una gran lectora? Soy una gran lectora, fundamentalmente de novelas históricas y románticas, que es lo que estoy escribiendo ahora y lo que está a punto de salir. Pero también he leído poesía, me gusta mucho leer, es como un cable a tierra, leer y escribir, fundamentalmente. ¿Y cuándo te haces tiempo? ¿Los fines de semana, de noche? Las vacaciones son siempre 2, 3, 4 libros seguro, y después sí, a la noche es un momento como de relajar y leer algo. Y para escribir, porque también, bueno, nos hablas ya de 4 años de trabajo Sí. para la novela, o sea, te requiere mucho tiempo, pero ¿en qué momentos decís, bueno, aquí es cuando Escribo. yo... Mira, Sí. en la novela yo había escrito un párrafo que después lo saqué en el proceso de edición, donde agradecí y decía que era una novela con olor a playa, con olor a pileta, con olor a montaña, porque la verdad es que escribí en tantos lugares, en un pedacito de servilleta, en el book de notas del celular mientras iba al colegio en el colectivo. Son momentos de inspiración que no los quería dejar pasar y quizás anotaba algo, y después sí el proceso de sentarse y como más reflexivo y trabajarlo desde otro lugar. ¿Cómo se llama tu libro? El libro se llama Las libertades que nos faltan. Vamos a ver si podemos poner... ahí está. Esa es la tapa del libro de Florencia Aymar. Las libertades que nos faltan. Pero es una novela. Es una novela. Porque el título suena también a un ensayo, es decir, Sí. a hablar... Las libertades que nos faltan es una frase del Manifiesto Liminar de 1918, De la reforma de universitaria. la Reforma Córdoba. Universitaria de Córdoba, porque la novela está anclada en ese contexto, donde lo que dicen los jóvenes, los jóvenes cordobeses, a los jóvenes de Latinoamérica... ¿Es un texto de Teodoro Roca? Es un texto que está discutida su autoría, en su mayoría dicen que es de Teodoro Roca, pero la realidad es que lo firmó toda la Federación Universitaria de Córdoba de aquel entonces. Los jóvenes le dicen a los latinoamericanos, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Y como en la novela yo hablo un poco de las libertades fundamentalmente de los jóvenes, pero también de ciertos sectores de la población argentina para el acceso a la universidad y de las mujeres fundamentalmente, creía que bueno, que estaba bueno traer ¿Es esa una parte. historia política? ¿Es una historia de amor? Además de las connotaciones históricas. Claro, los personajes. Hablando un poquito de los personajes. Mezcla un poco de todo eso. La realidad es que cuando hablo de la mujer, hablo desde una perspectiva de lucha por acceso a lugares que estaban vedados. La primera mujer abogada en Córdoba es del año 1926, es producto de la reforma. Yo históricamente la adelanto para dar algunos debates que estaban buenos dar. Porque de hecho se dice que en la reforma no hubo mujeres, cuando en realidad hay estudios de investigación que afirman que había mujeres, pero de ese entonces de la Facultad de Medicina, no de la Facultad de Abogacía. Había 3 facultades, la de Abogacía, la de Medicina y la Facultad de Ciencias Exactas en Claro. ese entonces. Y bueno, obviamente las universidades eran sumamente elitistas, las mujeres no tenían acceso porque no tenían acceso tampoco a los colegios superiores que daban el Elitistas paso. y dogmáticas. Y dogmáticas, imagínense que para ese entonces había una materia en la Universidad Nacional, como decirles hoy Derecho Civil 1, 2, que era deberes de los siervos. Estaba muy anclada en la religión, los títulos se juraban ante los evangelios, así que sí, estaba muy anclada. Y como les digo, es una novela que encierra un montón de estas cuestiones y también encierra política, porque los jóvenes se asocian a personalidades de la política y personalidades de la literatura y a personalidades importantes de ese entonces, en lo que se llamó la Asociación Córdoba Libre. Y en mi libro hay un capítulo que hablo de esta Asociación Córdoba Libre y, por ejemplo, de la visita de Palacios a Córdoba. De Alfredo Palacios. De Alfredo Palacios a Córdoba, y una charla con los jóvenes que obviamente yo le pongo en términos de ficción para hacerlo más interesante, pero que está bueno rescatar. ¿Hay algo de autobiográfico allí? Y- ¿Hay alguna nota, algún personaje en el cual te sentís más reflejado? Y yo creo que la Elizabeth de mi novela refleja algunas cuestiones de mi personalidad, la lucha, la valentía y su forma de ir armando su proyecto profesional, ¿sí? También su proyecto personal, pero también fuertemente presente en su vida su proyecto profesional. ¿Te costó dejarla de corregir? Sí, un montón. Un montón me costó. Claro, ¿cuándo decir basta? Claro. Sí. ¿Cuándo decir, bueno, Acá está. Imagínense que
4 años, es un montón de tiempo escribiendo y después, bueno, también el editor, le tengo que agradecer a la editorial porque la verdad es que se portó muy bien conmigo, es una editorial chica de Córdoba, Tinta Libre Ediciones, que me dijeron, mira, este es el año del centenario de la Reforma, va a haber actividades todo el año. Claro, me cerrarlo un poco. parece que es el año. Ahora Es es el cuando. año. Sí, Claro. los libros tienen como un ciclo, es importante que los cierres y la verdad es que feliz, porque si no hubiese sido un poco también motivada por mi familia, por la editorial, quizás no hubiese... ¿Hay en el medio alguna historia de amor también? Hay una historia de amor entre la primera mujer abogada y un médico. Qué lindo, ya me muero de ganas de leerlo. Ya. Porque, claro, lo lindo de la novela histórica, que evidentemente vos transitas por ese camino, es que uno puede percibir los modos de vida, los debates, las discusiones de la época, pero entrelazado con alguna historia que nos Que atrapa. Que nos La verdad es que atrape. intenté eso y de hecho una de las, porque tiene buenas críticas de los correctores literarios de la editorial y también fue declarado por beneplácito por la legislatura provincial la obra. Una de las cosas que más resaltaron la gente que ha podido leerla y que me la ha corregido es la capacidad de poder entramar la historia dentro de la ficción, ¿no? Claro. Entonces, a mí... Que hace que los personajes sean creíbles. Tal cual. Y a mí me interesa porque me parece que la historia de la Reforma es una historia muy olvidada en Córdoba. Recrear la Córdoba de esa Recreo época. la Córdoba de esa época con... Y con para Alberto. esa recreación, ¿de qué te valiste? ¿Hiciste una tarea de investigación? Hice una tarea de investigación, gracias a Dios hoy existe Internet, que nos es muy útil a los Claro. escritores porque nos hace no tenernos que mover, pero también había un montón de información que estaba en la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional. Tuve reuniones con gente de la universidad también, porque yo al no haber estudiado ahí también tuve que conocer un poco el contexto. Y en ese buscar, bueno, por ejemplo, los libros y la ropa que usó la primera mujer abogada, que fue Elisa Ferreira, que se recibió en el 26, están donados a la biblioteca, están en el Museo Histórico, entonces Claro, pude entonces ir. vos lo pudiste ver. Florencia, con semejante trabajo de investigación, ¿por qué no hacer un libro de historia de la Reforma y sí una novela? Es muy buena tu pregunta, porque a mí me interesa mucho la educación, me interesa mucho la educación a nivel secundario y creo que los jóvenes tienen que empezar a leer historia de otra manera. No una historia contada, no una historia donde el profesor cuente todo y el alumno recete y anote, sino que ellos puedan leer y puedan interesarse de otra manera. En el libro tienen muchos hitos y de hecho algunas palabras subrayadas en negrita, algunas palabras en cursiva, donde ellos, si algo les llama la atención, si algo no entienden, el chico hoy tiene el famoso Google, puede entrar, Claro. puede hacer su propia tarea de investigación y me parece que es un libro destinado a la gente joven también, que se interese por la historia, pero que quizás no leería nunca un libro de historia puramente. Habiendo investigado tanto sobre el pensamiento, las ideas que motorizaron la reforma de 1918, 100 años después, Bueno, ¿te, yo voy a te parece que esos ideales, esa universidad y esa sociedad que estos jóvenes idealizaron se materializó en alguna medida? Yo había traído algunas estadísticas porque me interesa eso, me interesa pensar qué pasó en estos 100 años Claro. en la Universidad Nacional, qué pasó en el país también. Cuando me ponía a pensar sobre el título de mi novela decía, bueno, los jóvenes aquellos decían los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Hoy los dolores que nos quedan no son las libertades, son los derechos. Son los derechos que ya conquistaron los jóvenes del 18 y que nos están vedando o que están vedando cierta parte de la población, ¿no? Me preocupa mucho el acceso de los sectores populares, el acceso de los jóvenes vulnerables a la educación superior. Sí es Que difícil. esa fue una de las peleas de la reforma del 18, habilitar, digamos, Es que hoy- Abrir la universidad. Abrir la Hoy, universidad. Que el hoy- pueblo- hoy ya el problema no es que no tengan acceso a la educación superior. Prácticamente se le está cerrando el acceso a la educación, El acceso a la educación. Pero ¿por lo qué cual la es mucho más grave. Tal cual, pero ¿por qué digo a la educación superior? Porque si bien hablamos de gratuidad, en una ciudad como Córdoba, acceder, llegar a la universidad, pararse, inscribirse para un cursillo, podría ser sencillo, pero yo que doy clases en el secundario me doy cuenta que hace falta mucha formación extra para poder acceder a esos cursillos de ingreso.
Por ejemplo, el ingreso a medicina, simplemente. Se ha generado todo un comercio alrededor del ingreso a medicina gigante, con instituciones, bueno, de distintos tipos, pero porque la facultad y la universidad habilitó esto en miras a mejorar la calidad, pero también cerrando un montón de espacios porque los sectores populares no tienen la misma educación que incluso los colegios nacionales. Si no llegan a un estándar mínimo, no ingresan. no ingresan. ¿Sí? Claro. Entonces Pero no eso estamos es hablando problema de la educación secundaria. Por eso es problema de la educación Pero secundaria. la gente que tiene un dinero para pagar un instituto que Lo los hace. prepara, accede. Cubre el bache. Cubre el bache con bache. dinero, pero no y no está vinculado directamente con la capacidad. Mientras, haz dos preguntitas y ya creo que estamos ya casi. Una lástima, pero bueno, Dos preguntitas. no faltará oportunidad. Mientras escribías esta novela, ¿escribiste algunos cuentos? Escribí cuentos cortos, escribí poesías, ¿Te sentís más cómodo en el género cuentos? Es difícil el género cuentos. Me gusta el género cuento. Escribí cuentos cortos y de amor, algunos publicados en un compendio literario. Estoy pensando para mi próximo libro. Ahí se va la segunda pregunta. ¿Qué viene ahora? Estoy pensando en hacer un libro que tenga que ver con los jóvenes de contextos de vulnerabilidad, con historias que escucho todos los días en la asesoría, que escucho en mis aulas, donde pueda leerse como novela, pero que cada capítulo sea un cuento independiente, lo cual lleva mucho pensarlo. Si el lector abre en un capítulo X, pueda leerlo como si fuese un cuento del día, y si no, pueda leerlo hilado. Lo vas a presentar en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Sí, acá traje todo el machete. Dale. El 28 de abril a las 18 horas voy a estar en la Feria del Libro de Buenos Aires, que es en la Rural, en el predio ferial. Sí. En el stand Pabellón Azul, stand 113 con la editorial. A las 18 voy a estar yo y bueno, llevo algunas sorpresas, algo para compartir. Claro. Así que los que estén paseando por ahí, quieran llegarse. Es una gran oportunidad para acompañarte en este proceso. Claro. Estamos trabajando para ver si enviamos una de las chicas a cubrir Sería la bárbaro. feria, pero específicamente para estar acompañándote, porque no sabemos de otro autor de San Francisco que esté presentando trabajos en la Feria Internacional del Libro. ¿Y aquí en San Francisco cuándo lo vamos a tener este trabajo? Y acá en San Francisco estoy en tratativas con autoridades municipales para ver el espacio, pero en principio sería el 8 de junio, más o menos. El día de mi cumpleaños. ¿En serio? festejamos, Bueno, claro. festejamos. ya vamos a- Festejamos, sí, yo pago. Claro. Los actos centrales de la reforma son el 15 de junio. Bueno, pensaba hacerlo bastante cerca, la posibilidad quizás de traer a algunos actores de la universidad para que hablen justamente de esto, de qué pasa en la universidad hoy, qué pasa con los reformistas del 2018. Claro. Así que bueno, sí, estoy pensando para el 8 de junio acá. Y en Córdoba va a haber diferentes instancias. En primer lugar, estoy organizando una merienda literaria con otros autores de la editorial para el 26 de mayo Sí. en un bar de Ituzaingó 790 en Nueva Córdoba. Es una merienda donde, bueno, los dos autores vamos a presentar nuestros libros y va a haber música. Cerca de Pueyrredón. Cerca de Avenida Pueyrredón, Pueyrredón. más o menos. Más o menos. Cerca de Chacabuco, casi llegando a Chacabuco. Casi llegando a Chaco. Y en Córdoba una presentación más formal, también con algunas autoridades de la Nacional, con algunos profesores, para el 1 de junio. 31 de mayo, 1 de junio, en esos días vamos a estar. Bueno, Florencia, lo mejor para vos. el mejor de nuestros deseos, un placer, Muchas gracias. un orgullo realmente para nosotros, para San Francisco, así te consideramos, te vamos a acompañar en todo el proceso de difusión, por supuesto, de la presentación en San Francisco y en todo el resto de los Y me lugares. comprometo que ni bien sale el libro, se los traigo. Lo que Lo- pasa es que lo van a queremos llegar tener. calentitos a la feria. Claro, y estas cosas son siempre así. Yo me comprometo en comentarlo en el micro que tengo los miércoles que leí. Ay, sería allí. un honor. Néstor en 2 días te lo lea el libro, sea de las cantidades de páginas que sea, porque él se queda hasta el momento que se tiene que quedar. Ay, y bueno, lo bueno, termina. entonces, Así que vamos a tener ni bien lo tengas, una se- devolución rápida vas a tener. Bueno. Gracias, Florencia. Nosotros buscamos una pausa. Cuando volvemos, vamos a cambiar un poco de tema, aunque vamos a seguir. Acá estábamos hablando de política, en definitiva. Vamos a hablar de política, pero actual. El licenciado Jorge Borgognoni, que siempre nos acompaña, realiza trabajo de campo, realiza encuestas, nos va a presentar algunos de los resultados de sus trabajos y también sus opiniones, que por cierto nos interesan. Al regreso de la pausa.
Si vas a conducir, no tomes alcohol por lo menos 12 horas antes.